cosas que por ahí son difíciles de comprender, de querer analizar con nuestra mente bien finita y nos produce un cimbronazo. Pero la palabra de Dios es realmente preciosa y es como dice el escritor del libro de los Hebreos, que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Lo cree? Saben, hay en el capítulo 5, capítulo 6, me va a acompañar usted, en el versículo 1, dice, lo voy a leer como para que tengamos bien una noción de lo que va a ser el mensaje hoy. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Josué dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez delante del arca, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad. Y sigue contando la historia, que llegó el momento y eso ocurrió, y los muros de Jericó cayeron. Y lo que fue pactado con Rahab, la ramera, que ella había hecho un pacto con los espías, fue cumplido, y la casa de Rahab la ramera fue puesta a salvo. Ahora bien, hay 2 clases de muros que yo quiero tocar hoy con ustedes. Uno es precisamente este, donde es el pueblo de Dios el que va a tomar una ciudad y tiene toda una muralla. Ustedes saben que las ciudades de la antigüedad eran fortificadas de esta manera y van a tomar una ciudad y hay una palabra de Dios para que eso ocurra, porque Dios le dice a Josué, ve y toma Jericó. Él no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que iba a tener cumplimiento eso. Hizo caso a la palabra de Dios y Dios le dio la instrucción a Josué, y Josué se la pasó al pueblo. ¿En qué consistía? La ciudad, todos los hombres de guerra iban a dar una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. Y el 7º día los sacerdotes con el arca iban a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Una vuelta,
otra vuelta, 7 vueltas. Y a la orden de Josué dice que el pueblo gritó y el muro de Jericó fue derribado. ¿Y qué tal? Parece que es de esta manera como se enfrentan los problemas. Cada vez que la iglesia tiene que conquistar algo, porque Dios lo marca, hay cantidad de cosas por conquistar, a veces es conquistar lugares, a veces ciudades, a veces ir a predicar el evangelio a una ciudad, a veces a llevar y plantar una iglesia en un lugar, otras veces ir a predicar a un lugar determinado, y tantas cosas que el Señor nos da a nosotros, sus hijos. De esta manera es como se toman. El libro de Jueces nos sirve a nosotros, entre tantas cosas, cómo llevar nuestra vida cristiana también. La ciudad fue rodeada, llevaban las bocinas, y cuando llevaban las bocinas, sonaron las bocinas, gritó todo el pueblo y el muro se cayó y la ciudad fue tomada. Parece sencillo, ¿no? Pero había algunas cosas que tenían los sacerdotes, que la tenían clara y que Josué también la tenía clara. Entre ellas era que los sacerdotes tenían que llevar el arca. ¿Y qué era lo que llevaba el arca? La presencia de Dios. Por lo tanto, si hay algo que la iglesia de los últimos tiempos tiene que tener claro, es que tenemos que llevar el arca de la presencia de Dios. Sí o sí. Un escritor muy conocido dijo hace muchos años que si el Espíritu Santo fuese retirado de la tierra, hay iglesias que seguirían funcionando exactamente igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene mucho lugar, no tiene mucho espacio, no hay mucha guía del Espíritu. No se deja guiar esa iglesia por el Espíritu Santo. Y es muy acertado. El Espíritu Santo que aún, acuérdense que Jesús ascendió a la gloria del Padre y el Espíritu Santo comenzó a estar en la tierra y nos recuerda todas las cosas que Jesús nos enseñó aquí en la tierra. Por lo tanto, en aquel entonces, el arca que tipifica, que llevaban la presencia de Dios, era la que tenía que ser llevada de un lugar a otro. Y llevaron al lugar de conquista la presencia de Dios. Por lo tanto, cualquier área de tu vida, de la iglesia, que uno quiera conquistar, lo tiene que hacer con la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios es imposible. Y yo recién les mencionaba que la iglesia se puede meter en determinadas cosas y tiene que conquistar determinadas áreas y lo tiene que hacer con la presencia de Dios. O conquistar lugares y lo tiene que hacer con la presencia de Dios. Pero también en lo personal, las murallas de tu vida van a caer cuando las rodees y vayas con el arca de la presencia de Dios. No voy a pedirle que levante la mano, pero ¿cuánta gente hay que tiene problema con su carácter? No levante la mano nadie. ¿Vio cuando hay gente que dice, pastor, tengo un problema con mi carácter? Bueno, ese tengo un problema con mi carácter lo puedo tirar para adelante toda la vida. Y hay gente que toda la vida sigue con problemas sin resolverlos, simplemente
porque no quiere rodear esa ciudad, entre comillas, y se acostumbra a vivir en esa ciudad. Y cuando se trata de cuestiones individuales, donde yo no puedo entrar en tu vida, donde vos no podés entrar en mi vida, y son cuestiones individuales, es esa lucha que cada uno tiene, si quiere llámela de la carne o llámela de su vida, llámela como quiera, pero cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas y que no queremos que sean transformadas. Y esa es otra cuestión. Pero toda lucha que tenga cada hermano con uno mismo, hermano, rodee esa ciudad, lleve el arca de la presencia de Dios y tenga victoria, porque cuando las murallas de Jericó cayeron, entró el pueblo de Dios y entró la presencia de Dios. Cuando en nuestra vida queremos tener victorias en determinadas áreas, simplemente tenemos que dejar que venga la presencia del Señor y esos muros caerán y tendremos una vida de victoria. Amén. Sin vueltas. Sin vueltas. Mire que para esto yo le podría dar, ¿y qué sería únicamente una cuestión de mi carácter? No, mire, empecemos por todos los frutos de la carne. Todos. Y ahí se puede tener victoria cuando rodeamos ese problema y lo enfrentamos y le decimos, Señor, esto lo tengo que solucionar, pero lo tengo que hacer con tu presencia. Sin tu presencia no puedo. Porque lo he intentado. ¿No vieron cuando hay gente que tiene problemas tiene una enfermedad con la bebida, por ejemplo? O el que tiene una adicción a las drogas y dice, no, yo lo tengo dominado porque cuando yo no quiero no lo hago, cuando lo tengo dominado. No, mentira, hay una adicción grande como una casa o una enfermedad grande como una casa que necesita ayuda externa, pero la primera ayuda que necesita, mi querido hermano, es que el Señor pueda rodear esa ciudad, entre comillas, para que esos muros caigan y en esa ciudad oculta pueda entrar la presencia del Señor y tener victoria. ¿Amén? Esta es una ciudad que uno la va a tomar. Ahora le voy a dar otro ejemplo de otra ciudad, pero que el pueblo de Dios está dentro de esa ciudad y el enemigo está afuera. ¿Cómo es esto? Mire, acompáñeme. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero
viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero. Capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Esto ya ocurre en la época de los reyes, muchos años posteriores a lo de Josué. Pero es interesante lo que pasa acá, porque Ben-Hadad, rey de Siria, sitia a Samaria. Las ciudades, cuando uno las quería tomar, las rodeaba y se quedaban sin provisiones, sin agua, sin comida, tenían que abrir las puertas y se rendían. Acá aguardaron todo lo que pudieron, de tal manera que ya tenían hambre y comenzaron a comer el estiércol y la cabeza de asno, y cuenta el caso terrible de una mujer que le dice a otra: comamos nuestro bebé y mañana comeremos el mío. Terrible. Era grande el hambre que estaba allí, y Eliseo, que estaba y manifiesta lo que Dios le dice, porque era grande el hambre que estaba en este lugar, el enemigo los tenía rodeados, y él dice, da una profecía y dice: mañana a esta hora la cebada y el centeno van a costar centavos. Va a costar muy poquito. Y un príncipe dice: si Jehová abriese ventanas en los cielos, esto no podría ocurrir. Se las hago muy breve, léanlo en su casa. Al otro día aparecen 4 leprosos. Los leprosos estaban afuera de la ciudad, querían entrar, y dijeron los leprosos: si nosotros ingresamos, nos vamos a morir de hambre. Vamos al campamento del enemigo y tal vez nos den comida. Y cuando llegaron al campamento del enemigo, encontraron que el enemigo no estaba. Había todo bártulos por el camino. ¿Qué pasaba? Dios había enviado un ruido muy fuerte, como si un ejército iba a venir a defender a los que estaban en la ciudad, en la Samaria rodeada. Y cuando llegaron los leprosos, encontraron el campamento vacío y comenzaron a ver comida, comenzaron a comer. Tenían hambre, estaban desesperados. Y en un momento dijeron: no nos podemos quedar con esto, sino antes que anochezca, que no llegue la maldad sobre nosotros. Y fueron y se lo hicieron saber al rey ahí en la ciudad tomada, en Samaria. Y le dijeron: fuimos y estaba todo vacío. Y el rey dijo: debe ser una trampa. Al fin y al cabo el pueblo fue a buscar la comida, retiró toda la comida que el ejército de Ben-Hadad había dejado y la llevaron toda a Samaria. Pero cuando el pueblo venía, el príncipe que había dicho que lo que había Eliseo no iba a ocurrir, ni que el Señor abriese las ventanas de los cielos, estaba en la puerta de la ciudad y el pueblo lo llevó por delante, lo pisoteó todo porque era una turba gigante y murió. Y se cumplió la palabra del profeta. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Hermanos, hay gente que no encuentra solución a sus problemas ni de una manera ni de otra.
ni a veces cuando el problema lo tiene adentro o cuando el problema viene de afuera. Acá son dos ciudades que yo les estoy mencionando, tomadas, una con el enemigo adentro, la otra con el pueblo adentro y el enemigo afuera, y Dios envió absolutamente la solución a ese problema que tenían en estas dos circunstancias. Yo quiero decirte que o por problemas internos o por problemas externos, tu vida absolutamente tiene solución en Dios. Tiene solución en Dios. Hay gente que enseguida baja los brazos, enseguida se sienten desahuciados, enseguida se sienten vencidos, enseguida se sienten que Dios no está con ellos, que perdieron tiempo, que no sirve. Y de adentro o de afuera hay solución en Dios. Siempre. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entre tantas otras cosas se está refiriendo a esto. Es verdad que a veces hay ataques externos. Hay ataques externos. Ben-Hadad, rey de Siria, está rodeándome con un ejército multitudinario. Bueno, nuestro Dios es mucho más grande que el ejército de Ben-Hadad. Hay creyentes que todavía no terminan de comprender que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero que fue vencido en la cruz del Calvario, y el que está en nosotros es mayor, es más grande, es más fuerte. Y puede que hasta lleguemos a comer estiércol y cabeza de asno. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Las dos murallas. Las dos murallas. La de adentro, la primera, la de Josué, es algo que tenés que resolver vos, con la ayuda de Dios. No lo quieras resolver solo. Pero la externa, bien con la ayuda de Dios. Que los métodos que Dios utiliza, hermano, son tan tremendos, tan originales, tan de Él. Imagínese, un muro cae porque el pueblo lo mira de frente al muro y le grita. Trate de tirar esa pared, lo dejo gritando toda la vida. Pero cuando Dios está en la cosa, si Dios dice que grite, tengo que gritar. Si Dios me dice que grite, voy a gritar y el muro va a caer. Sí o sí. Y finalmente, el segundo muro, el de Samaria, ninguno de los que estaban ahí adentro de la ciudad pensaban que Dios les iba a mandar al enemigo un ruido de un ejército gigantesco. Saben que las guerras en aquel entonces eran guerras muy fuertes. Saben que entre los ejércitos sentían el movimiento de la tierra de los ejércitos. Marchaban de tal manera que se escuchaba el ruido. Se escuchaba el ruido. Y los ejércitos temían. El ruido que Dios le mandó al ejército de Ben-Hadad tiene que haber sido terrible. Debe haber temblado la tierra. El ruido de cascos, de caballos, de gritos.
de hombres habrá sido tan grande que Ben-Hadad y sus hombres huyeron. Los enemigos que nos rodean, lo más probable es que no sean destruidos. Cuando hay de alguna manera ataques demoníacos, los demonios no son destruidos. Usted sabe esto, que no es que el Señor agarra un demonio y lo mató. No. Y el que echa fuera un demonio, echó fuera el demonio quedó. Sigue dando vueltas por la tierra. ¿En qué lugar se puede meter? Bueno, cuando Dios envía este ruido y el enemigo huye, es lo mismo que ocurre cuando uno puede ser atormentado por situaciones o por demonios que vengan a molestarlo. Ustedes tienen que saber que los demonios no pueden tomar posesión sobre los creyentes. Yo tenía una charla hace poco con unos pastores y me dice, sí, los creyentes pueden estar endemoniados. No. Si el creyente de alguna manera es poseído por un demonio, eso es porque esa persona de verdad nunca se convirtió. Porque Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y aún nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, pero ni contristado se va de tu vida o de la mía. Ni contristado. No se va. Esa es posesión de Dios. Ahora, hay cuestiones externas. Los demonios sí pueden molestar externamente. No lo dude. Y a veces a través de gente. A ver, cuando uno veía el endemoniado gadareno, ¿cuál era el problema de la gente con el endemoniado gadareno? ¿La gente estaba endemoniada? No, el que estaba endemoniado era el gadareno que estaba en la puerta del cementerio y nadie podía pasar por ahí, porque si alguno pasaba por ahí, el endemoniado lo fajaba, le pegaba una paliza, los corría. La gente no quería ni pasar por ahí. No, por ahí no vaya, andá por otro lugar. Una vez que fue liberado, se terminaron los problemas. Ahora bien, ¿puede molestarte un demonio a través de una persona que tiene posesión demoníaca? Sí, claro. ¿A qué cree usted que se debe a veces tantas locuras, tantas violencias, Terrible. Tiene relación con esto. Ahora, que el Señor nos dé el discernimiento para darnos cuenta que si hay alguien que está poseído por un demonio y me está molestando, que el Señor me ayude a poder terminar con esa situación o a echarle fuera el demonio o a correrme de ese lugar y a no responder. Pero por ataques externos o internos, las murallas tienen que caerse. Si las murallas no caen, es porque yo no quiero que caigan. Y algo clave e importante, y termino. Hermano, todo esto se hace con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Hablaba con unos pastores amigos esta semana y hablamos de un tema muy puntual de lo que es la alabanza, de lo que es el ministerio de la alabanza. Y yo les manifestaba lo que ustedes saben lo que pienso, que para mí es un área muy, muy, muy importante. Y es más, hoy tengo varios de ellos que no pudieron venir porque están enfermos, otros que no podían venir, dificultades familiares, del otro una hija enferma. Y yo cuando veo este lugar vacío, no me gusta. No me gusta, porque es un área importante, sensible, y que el diablo siempre va a querer derribarla. Alguno me dirá, cualquier área puede querer derribar el diablo. Sí,
te digo amén. Pero esta área va a tratar de atacarla mucho más. Porque es los que nos llevan a la misma presencia de Dios. Es poniendo el ejemplo como llevando el arca. El que está acá adelante van llevando el arca sobre sus hombros. ¿Ustedes recuerdan cuando David recupera el arca y la lleva a su ciudad? Y él quiso darle algo de tanta gloria a Dios que llevó el arca en un carruaje y terminó muriendo aquel muchachito pobrecito tocando el arca porque trastabillaron los bueyes, tocó el arca para que no caiga y se murió. Y ahí entendió David que él tenía que haber llevado el arca sobre los hombros de los levitas. Es la presencia de Dios. Y yo le decía a un pastor amigo, le decía, mirá, esta es un área muy sensible. Y dice, no, me dice, vos te equivocás, es un área igual que cualquier otra. ¿Un área? Sí. Es un área igual que los porteros. Perdónenme los porteros, yo los amo con todo mi corazón. Él me decía, porque los porteros, si entra alguien y no le dan la bienvenida a nadie o los atienden con cara larga, la verdad que la gente ya se va a quedar con una mala impresión porque los reciben con la cara larga. Yo dije, mira, es fundamental que los porteros sean amables, porque si no, no podrían ni estar ahí. Amables, dulces, tiernos, como los nuestros, como lo son todas personas grandes, hombres grandes, preciosos hombres. Pero el que viene de afuera no se tiene que encontrar únicamente con la sonrisa de alguien que le da la bienvenida a una puerta. Se tienen que encontrar con la misma presencia de Dios en este lugar. Y el que está en el lugar que estoy yo para dirigir un culto es algo muy importante. Y los que están en el coro, y los que están en los instrumentos, y los que están en el sonido, y los que están en la proyección, son importantes, hacen a la cuestión. ¿Qué son más que el resto? No son más que nadie. Somos todos reyes y sacerdotes. Hablo de una responsabilidad. ¿Me entiende? En los dos lugares, en Jericó o en Samaria, ahí estuvo la presencia de Dios. Por eso Dios le dio la victoria. En Jericó, los sacerdotes con las trompetas y llevando el arca, la presencia de Dios. Y en Samaria, Eliseo, el profeta, que él estaba ahí y dijo, mañana a esta hora la cebada y la harina o el centeno van a costar centavos. Y salió el otro que dijo, esto no va a ocurrir ni que Jehová abra ventanas en los cielos. Y termino diciéndoles que el Señor es especialista en ventanas en los cielos. El Señor es especialista en derribar las murallas. Y eso hace que vivamos una vida en victoria. En victoria. Vos sabrás cuáles son todos los ataques externos que tenés. Vos sabrás. Y los internos también. No hay nada más hermoso que llenar el lugar donde estamos de alabanza. A mí esa canción que es tan viejita me gusta tanto porque dice, es una canción muy corta, pero sigue diciendo, quiero llenar tu trono de alabanzas. Porque no se trata de llenar este lugar de otra cosa. Yo quiero llenar este lugar de alabanza.
Porque el que toca nuestra vida es el Espíritu Santo, porque el que transforma nuestra vida es el Espíritu Santo, el que ayuda a nuestra vida es el Espíritu Santo, el que trae luz a nuestra vida es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces todo ocurre en la presencia de Dios. Un poquito como lo que le decía hace varios domingos cuando mencionaba aquello de cuando mi pastor invitaba, que decía, den un pasito adelante, vamos a estar acá adelante, acá está su baldosa. Ocurría algo ahí. No era una cuestión de atmósfera, era una cuestión espiritual. Y ahí nuestras vidas eran tocadas, eran bendecidas, eran llenas. Íbamos para darle todo a Dios. Y Dios resulta que nos daba todo a nosotros. ¿Y saben cuándo nos dábamos cuenta? Cuando salíamos a la calle y nos íbamos radiantes, contentos, felices de habernos encontrado con Dios. Amén. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar.